Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Antes de empezar, recuerda que More God Foundation es una fundación non-profit, sin ánimo de lucro. Contamos con tus donaciones para poder seguir haciendo todo este trabajo de predicar el Evangelio al mundo. Aquí abajo en la descripción de este video encuentras todos los enlaces y todas las formas en que puedes tú también ser parte de esta gran familia con tu donación. Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta clase de Ven, sígueme con su hermano y servidor Walter Posada aquí en More God Foundation. Esta clase de Ven, sígueme es muy especial, las secciones 64, 65 y 66. Veremos situaciones y algunas experiencias de los pioneros y que se aplican a nosotros muy, pero muy interesantes. Hablaremos de cómo y por qué debemos perdonar a otros y cómo así nos va a llegar el perdón también de Dios a nosotros. También hablaremos de ese requerimiento sencillo, pero complejísimo que tiene el Señor para nosotros. Él requiere de nosotros un corazón y una mente bien dispuestos. También, lógicamente, como en casi todas las lecciones de Doctrina y Convenios, hablaremos de cómo prepararnos para la segunda venida. Y hablaremos un poco acerca de la obediencia y de la rectitud y del arrepentimiento personal. Así que bienvenidos a esta clase de Ven, sígueme. Espero que la puedan disfrutar, que puedan dejar sus comentarios por aquí, por allá, que puedan suscribirse aquí, que no se pierdan ninguna lección, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos de una vez con los antecedentes históricos de esta lección. Corría septiembre de 1831. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tenía poco más de un año de haber sido organizada. En ese momento, los santos enfrentaban grandes desafíos, conflictos internos, críticas a la autoridad profética y luchas por establecer la ciudad de Sion en Missouri. Algunos miembros, como Ezra Bot, comenzaban a difundir oposición desde dentro, y otros mostraban debilidad espiritual. Era un momento crítico para probar la fe y la lealtad. Fue en ese ambiente que se reveló la sección 64. El Señor, con claridad divina, reprendió y a la vez extendió misericordia. Habló del poder del perdón, no solo entre los hombres, sino también del perdón que Él mismo ofrece a todos los que se arrepienten. Al profeta José Smith le mandó permanecer en Kirtland por un tiempo y se enfatizó el mandamiento de vivir la ley de consagración, estableciendo así la base espiritual para una futura comunidad unida en Cristo. Unas semanas después se reveló la sección 65. Es un himno profético, poderoso y breve. Y el Señor proclama que su reino será establecido sobre la tierra en preparación para la segunda venida de Jesucristo. El mensaje es universal. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Es un llamado para preparar nuestros corazones y edificar su obra. En octubre, en Orange, Ohio, se reveló la sección 66 como una respuesta personal a William McLellin, quien pidió al profeta una revelación sin decir sus preguntas. El Señor respondió con claridad, mostrando su omnisciencia y su cercanía con los que le buscan sinceramente. Le enseñó sobre el arrepentimiento, la obediencia y la confianza en la revelación personal. Este evento demostró que el Señor conoce los corazones y que su evangelio es profundamente individual. Estas tres secciones juntas revelan una iglesia en construcción, un pueblo en refinamiento y un Dios que, a pesar de nuestras debilidades, no deja de guiarnos con amor, autoridad y visión eterna. Muy bien, mis amados hermanos, ya entendiendo la parte histórica, el contexto de todo esto y qué había estado ocurriendo entre los santos y el profeta, hablemos directamente de la sección 64. Vamos a ella y hablemos un poco del perdón y de la misericordia y cómo el Señor
nos instruye a todos como santos, como miembros de su iglesia, a perdonarnos mutuamente y nos advierte algo que es importante, mis queridos amigos. Quien no perdona comete un pecado mayor. Y esa es una lección fuerte, ya que a menudo creemos que nosotros somos dignos de recibir perdón, pero muchas veces no somos recipientes adecuados del perdón de Dios para darlo a otros. Qué bueno es saber que otros nos perdonen. Qué bueno es saber que contamos con el perdón de Dios. Pero darlo nosotros no es algo tan sencillo. Por eso el Señor advierte en estos versículos de Doctrina y Convenios 64 algo importante sobre el don de perdonar y cómo Él mismo, siendo aún puesto en la cruz, ofreció perdón a cada uno de nosotros, mostrándonos el ejemplo a seguir en cuanto a este principio eterno. Debemos tener amor y perdón en nuestro corazón. Él expresó con amor sincero: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con semejante ejemplo, queridos hermanos y hermanas, creo que podemos tener y tomar estas palabras de esta sección de manera muy personal. Y aquí les hago una invitación también muy íntima. Tomen estos versículos directamente para ustedes, aplíquenlos a su corazón, no pensando en este momento en otros, sino directamente en cada uno de nosotros, para que esas palabras que vamos a leer puedan hacer y dejar huella en nuestro corazón. Necesitamos perdonar para que el Señor también nos extienda el perdón y su perdón llene nuestra alma. Doctrina y Convenios 64, en el versículo 5, más o menos hasta el versículo 11, nos dice lo siguiente de manera hermosa: y las llaves de los misterios del reino no le serán quitadas a mi siervo José Smith, hijo, por los medios que he señalado, mientras viva, si obedece mis ordenanzas. Voy a detenerme un momento aquí en este versículo 5, porque algunos de los apóstoles y de los eldres que fueron a predicar con el profeta pensaron que tal vez haciendo una rebelión o quejándose podían despojar al profeta de su autoridad. Pero el Señor aquí hace un énfasis claro: cuando Él llama a un hombre, solamente Él lo releva. Y en el caso del profeta José Smith, pues aún más. Él es el profeta de esta restauración y ningún otro hombre, ningún otro elder podría quitarle ese derecho a menos que el profeta transgrediera o desobedeciera las ordenanzas del Señor. Pero no fue así. Así que el Señor aquí, a continuación, les da una clara muestra de cómo conoce sus corazones. Vamos al versículo 6. Hay quienes han buscado un motivo contra él sin causa. No obstante, él ha pecado. Mas de cierto os digo que yo, el Señor, perdono los pecados de aquellos que los confiesan ante mí y piden perdón si no han pecado de muerte. Miren en estos dos versículos, el 6 y el 7, cómo encontramos algo interesante. El profeta había cometido indiscreciones con el Señor por llamarlo pecado. Todo ser que está en esta tierra, aunque sea profeta del Señor, es susceptible al pecado. De la misma manera que es susceptible a la expiación del Salvador Jesucristo, y por esa expiación puede ser limpio. Recordemos eso, hermanos, porque a veces esperamos una perfección divina de nuestros profetas, de nuestros líderes, cuando la verdad es que son hombres e incluso los oficiales generales, mujeres, que están esforzándose por tener una vida más semejante a la de Cristo, de la misma manera que nosotros la hacemos. Continuamos con los versículos que vienen porque son muy interesantes y un llamado de atención para nosotros. Voy a ir del versículo 8 y tal vez me voy a detener en ese versículo para hacer un contexto histórico ahí pequeño que nos aclare un poco las cosas. Vamos con este versículo 8. En la antigüedad, mis discípulos buscaron motivo el uno contra el otro y no se perdonaron unos a otros en su corazón. Y por esta maldad fueron afligidos y disciplinados con severidad. Este versículo es interesante. Mis discípulos en la antigüedad. ¿Qué se refiere con esto? Bueno, queridos hermanos y hermanas, si uno lee las Escrituras, pues aquí no hay una mención específica, directa de alguien, tal discípulo o tal apóstol del Señor. Pero al leer por lo menos escrituras como el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, vamos directamente allá,
vemos cómo los apóstoles en algunas ocasiones tuvieron diferencias. ¿Recuerdan? En algún momento ellos estaban como discutiendo para saber quién era el mayor entre ellos. Y el Salvador vino y calmó esa disputa entre ellos. El mayor es el que me sirve. También encontramos un momento crucial e incluso un poco fuerte. El apóstol Pablo enfrenta cara a cara a Pedro sobre aquel asunto de la circuncisión. Hoy no vamos a entrar de lleno en eso, no lo voy a tratar porque no es el caso, pero hubo ahí un enfrentamiento entre ellos. Y entonces Pablo tuvo que llamar literalmente al orden a Pedro, que era el apóstol presidente de la iglesia. De esta manera, si los apóstoles en la antigüedad no se perdonaban, lo mismo podría suceder con los apóstoles de la restauración, con los élderes que acompañaban al profeta José Smith. Se cuenta que algunos, incluso con altanería, tal vez inquirieron al profeta José Smith. Incluso Edward Parkhurst, el obispo, tuvo algunas discusiones e incomodidades con el profeta José Smith por algunos terrenos que se iban a comprar. Y esto quiero que lo tomen con mucha atención, pero también con mucha caridad. William Smith, el hermano del profeta José Smith, tuvo un altercado con el profeta. E incluso, según la historia de la iglesia y según la propia historia del profeta José Smith, ese altercado fue tan fuerte que se fueron a manos y duraron un tiempo en el que no se hablaban, en el que no se trataban, que no se podían perdonar, no se habían perdonado, no habían calmado sus corazones. El mismo padre del profeta José Smith padre, los llamó a reverencia y como un patriarca les habló y les pidió que se perdonaran mutuamente. El espíritu reinó entre ellos, se abrazaron y William Smith reconoció que había pecado contra el profeta y ofreció sus disculpas. Hermanos y hermanas, no que nosotros lleguemos a ningún término belicoso o beligerante, pero de vez en cuando podemos enfrentar situaciones muy parecidas y debemos perdonar para que todas las cosas vuelvan a estar en orden y para que el Señor pueda ayudarnos con su espíritu y no ser disciplinados con severidad. Continuamos con el versículo 9 en adelante hasta el versículo 11. Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres, y debéis decir en vuestros corazones: juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos. Siempre, hermanos, al estudiar estas escrituras, siempre pienso, qué gran amor tiene mi Padre por mí, que me ofrece el perdón. Ahora, ¿qué me pide Él? Que yo también pueda perdonar a otros. De hecho, me dice, es requerido que tú perdones a todas las personas. Esto de decir, juzgue Dios entre tú y yo y te apremie de acuerdo con mis obras o de acuerdo con tus hechos, como dice el versículo 11, es algo que en esencia se puede decir fácil, pero en la práctica no es tan sencillo. Se requiere un corazón muy humilde, un corazón muy blandito, muy tierno para perdonar. Y quiero recordar, hermanos, que el perdón no significa, ni mucho menos, soportar el abuso. Esto es importante para que todos lo tengamos en cuenta. Como te perdono o como exiges mi perdón, no puedo reclamar nada. La dignidad y el respeto es necesaria entre todos los santos de la iglesia. Así que yo no puedo hacer algo como ofender a un hermano y después exigir que me perdonen a mí. Debo ofrecer el perdón, recibir el perdón y procurar no ofender ni maltratar a ninguno de los hijos de Dios. En Mateo, en el 6, por allá como parte o seguido al Sermón del Monte, el Señor dice algo que es como una regla, y podríamos llamar también como una segunda regla de oro, que tiene que ver con el perdón. En los versículos 14 y 15 nos dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué interesante, hermanos. Esto es un recíproce, un ir y venir, ¿sí? Un efecto boomerang. Yo perdono y al mismo tiempo cobro la capacidad, pero también me vuelvo un recipiente hermoso, divino y dispuesto para recibir el perdón
de nuestro Padre Celestial. Presidente Spencer W. Kimball nos enseñó lo siguiente, justamente hablando de eso maravilloso que se llama el milagro del perdón. Miren lo que él nos dijo. En vista de que el perdón es un requisito absoluto para lograr la vida eterna, el hombre naturalmente reflexiona. ¿Cuál es la mejor manera de obtener ese perdón? Uno de los muchos factores fundamentales se destaca de inmediato como indispensable. Uno debe perdonar para ser perdonado. El que no perdona a los demás destruye el puente que él mismo debe atravesar. Esa es una verdad que el Señor enseñó en la parábola del siervo sin misericordia, quien exigió que se le perdonara, pero que no tuvo misericordia por aquel que le solicitó su perdón. Bueno, queridos hermanos y hermanas, un puente que uno mismo debe atravesar. Cuando yo no perdono, destruyo ese puente del perdón que yo mismo debo cruzar para acercarme a mi Padre Celestial. A veces guardamos por años el deseo o incluso creemos que es como nuestra potestad. No lo perdonaré o no la perdonaré. Y finalmente, podríamos decir entre comillas, está bien, porque estás ejerciendo tu albedrío. Pero recuerden que el albedrío moral radica entre discernir el bien del mal. Y el Señor nos ha llamado diciéndonos a través de sus profetas que toda dádiva viene de Dios, toda cosa buena viene de Cristo. Y si Él mismo perdonó, ¿cómo nosotros no seguiremos su ejemplo? Así que creo que entre más me esfuerzo por perdonar a mis hermanos, a las personas que me han hecho daño, me han ofendido, y algunas de ellas, tengo que ser sincero, me han ofendido de manera severa, creo que también me hago más susceptible, más dispuesto a ese perdón de Dios. Miren que el libro de Mormón nos enseña, en el libro de Mosía, en el capítulo 26, el Señor nos dice lo siguiente en el versículo 30 y 31. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros, porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Estoy recordando aquella historia que tal vez ya he compartido con ustedes, de el jovencito que sale, lo pica una serpiente, y entonces todas las personas salen a pillarlo. Pero en lugar de prestarle ayuda, todos salen persiguiendo a la serpiente. La buscan por aquí y por allá hasta que la encuentran y la matan a palos. Todos se sienten mejor. Matamos a la serpiente. Pero cuando vuelven a mirar al jovencito, el veneno ya ha hecho su efecto y el joven ha muerto. Queridos hermanos y hermanas, el no perdonar es como un veneno que literalmente nos envenena, llena nuestro corazón de odio, de resentimiento e incluso, me atrevo a decir, de enfermedad, algo que no nos deja progresar. Eso no es lo que quiere el Señor para nosotros. El perdón no es un símbolo de debilidad, sino al contrario, es un símbolo de grandeza, de cercanía a nuestro Padre Celestial. Creo que cada persona entre nosotros que es capaz de perdonar más recurrentemente, de manera intencional, está dispuesto a abrir su corazón y a perdonar las ofensas de sus hermanos, creo que esa persona cada día es un poquito más semejante a nuestro Salvador Jesucristo. El presidente Jeffrey R. Holland, en ese tiempo, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo lo siguiente en un discurso hermoso llamado El Milagro del Perdón. Él dijo: el perdón es la mayor muestra de fortaleza y de fe en el Salvador. Qué interesante, muestra de fortaleza, muestra de fe. Cuando yo perdono, no muestro debilidad. Muy al contrario, estoy demostrando la fortaleza que tiene mi espíritu. El presidente Gordon B. Hinckley dijo esto sobre el perdón. El perdón es la esencia del Evangelio de Jesucristo. Porque si uno pudiera colocarle muchos nombres al Salvador, también podría colocarle el nombre de perdón, el Señor del perdón. El perdón es la esencia del Evangelio porque Él mismo lo enseñó. Vuelvo a repetir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando sus apóstoles o sus seguidores le preguntaron, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano?
hasta 70 veces 7. Cuando su hermano o la persona que le preguntó lo inquirió, le dijo, ¿hasta 7 veces? El Salvador dijo, hasta 70 veces 7. Queridos hermanos y hermanas, creo que el corazón de todos nosotros se llena cuando el perdón lo llena a Él. El corazón es como una pequeña alcancía que se va ampliando en la medida que tenemos la capacidad de perdonar. Pero en la medida en que nuestro corazón se aleja del amor de Dios, ese corazón se vuelve famélico, triste, se vuelve un corazón desnutrido que entra casi que en una inanición espiritual porque se aleja de Cristo. Creo que perdonar es una de las formas en las cuales podemos sentir el amor de Cristo y su efecto expiatorio en todos nosotros de una manera máxima, tanto que nos acerca al cielo, para aquel que da el perdón como para aquel que lo recibe. Ahora tal vez podríamos estarnos preguntando, bueno, ¿y qué sucede cuando yo perdono, pero la persona no se arrepiente o no me ofrece unas disculpas o no veo muestras de cambio en él? El mandamiento es personal. Nunca he leído una escritura, queridos hermanos, donde el Señor nos diga, perdona, pero verifica que el que tú perdonaste ha cambiado. Y si no, retrae otra vez tus palabras y no lo perdones. El Señor nos manda a perdonar sin puntos, sin comas, sin puntos suspensivos, sin interrogantes, sino con un mandato sincero, claro. Por eso, yo quiero hacerles una pregunta que espero que nos lleve a la reflexión y nos ponga en una situación muy personal, pero muy íntima con nuestro Salvador. Tal vez para esta pregunta, si solo quieren contestar aquí abajo en los comentarios, con un sí o con un no, está bien, pero preferiblemente no coloquen el nombre de la persona que tenga que ver con esta respuesta. La pregunta es esta, mis queridos hermanos. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar en tu vida? Y entonces, unida a esa pregunta, porque creo, por el espíritu que siento en este momento al dictar esta clase y al compartirla con ustedes, hermanos, aunque estamos lejos y estamos en la virtualidad, puedo sentir que esta pregunta tiene que ver mucho con muchos de nosotros. ¿Hay alguien a quien necesitamos perdonar? Bueno, cada uno lo sabe en su corazón. Ahora miren esta tarea que quiero dejarles, una tarea práctica para que desarrollemos durante esta semana. Escribe una carta que puedes o no enviar, perdonando a alguien que te haya ofendido. Y cuando digo que puedes o no enviar es porque puede ser una carta solo para que tú puedas sentir el perdón dentro de ti. A veces hay personas que nos han ofendido o nos han hecho daño y no sabemos dónde están. O de hecho, algunas ya han partido de este mundo. Aún así, haz la tarea. Escribe la carta, aunque no la puedas enviar o no la puedas entregar. Y perdona a alguien que te haya ofendido. Te prometo, por testimonio personal, que si haces esto, muchas cosas, muchas aflicciones, muchas tristezas se liberarán de ti y mucha sanación de los cielos vendrá sobre ti, porque sacarás ese veneno, ese odio. Y queridos hermanos, las personas que se llenan de resentimientos generalmente se enferman, no solo de espíritu, sino que también su cuerpo tiene esas manifestaciones físicas, como que somatiza el odio, el rencor que tiene dentro de sí y hasta sus huesos se pueden carcomer. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, pasemos al segundo punto de esta lección que me gusta mucho, y es que el Señor requiere de mí un corazón y una mente bien dispuestos. Corazón, mente. Cuando hablamos de la mente, generalmente hablamos del centro del pensamiento y del razonamiento. Cuando hablamos del corazón, hablamos del centro del sentimiento, del querer, de las emociones. El Señor requiere todo esto de mí. Finalmente, nuestro Salvador fue el máximo ejemplo de todas estas cosas. Él dio a su Padre, nuestro Padre eterno, todo lo que tenía, su corazón, su cuerpo y una mente bien dispuesta.
Y aún en medio de Getsemaní, Él se dispuso a cumplir con la voluntad de Dios. En Doctrina y Convenios 64, en los versículos 33 y 34, nos dice lo siguiente, nos enseñan lo siguiente sobre este principio doctrinal de dar el corazón y la mente bien dispuesta al Señor como un requisito para estar en su presencia. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra. Y de las cosas pequeñas proceden las grandes. He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. Me encanta este principio de no cansarse de hacer lo bueno. Queridos hermanos y hermanas, muchas veces nos cansamos muy rápido de hacer lo que es bueno. Entonces empiezo mi lectura juiciosa de las Escrituras cada día y a los pocos días abandono y no creo un hábito en mi vida. Voy periódicamente al templo cuando tengo el tiempo, porque a veces las sesiones me parecen muy largas. No me digas que visite o que ministre a mis hermanos. La verdad, tengo muchas cosas de las cuales ocuparme en mi propia vida, como para sacar tiempo para velar por otros. Queridos hermanos, no nos cansemos de hacer lo bueno. Cuando hacemos lo bueno, ponemos el cimiento de una gran obra. Y quiero decirles esto, para que, como dice el presidente Uftor, no nos tomemos demasiado en serio ni creamos que lo que hacemos es tan importante. Y aunque es importante para Dios, nuestros aportes son apenas pequeños granos de arena dentro de una gran obra. Pero créanme, que las cosas pequeñas proceden las grandes. ¿Y qué sería lo grande que podría poseer de prestar un servicio pequeño? Que ese servicio nutre, fortalece y llena el corazón de quien lo recibe, pero también fortalece, nutre y edifica mi propio testimonio para momentos futuros o presentes que incluso yo no conozco, que pueden requerir de toda mi fe. Entonces, cuando le sirvo al Señor y estoy dispuesto a decir, Señor, en mis manos, mi mente que razona y mi corazón que siente, las pongo dentro de ti, que tú las gobiernes. No para que tú decidas por mí, sino para que me ayudes a tomar las mejores decisiones en la vida. Entonces, mis queridos hermanos, comeremos de la abundancia de la tierra, de Sión, en estos últimos días, como dice este versículo 34. Quiero que ahora veamos un video, partes de un video, donde uno de los apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo, el Elder Renland, da justamente una instrucción sobre todo esto, de no cansarnos de hacerlo bueno. Queridos hermanos y hermanas, espero que estén disfrutando del estudio de Doctrina y Convenios de este año, como yo. Me resulta inspirador leer las revelaciones del Señor a los primeros santos que se esforzaban por edificar Sión. Se percibe su fervor y entusiasmo, pero también pueden suponer que a veces sentían desánimo. En cierto modo, hoy pasa lo mismo. Seguimos edificando Sión, una causa que nos estimula, pero que a veces puede cansarnos o abrumarnos. Por eso podemos aplicar ahora el consejo que el Señor dio a los miembros de la Iglesia hace años. En 1831, el Señor identificó el lugar donde quería que los santos edificaran Sión. Ellos estaban entusiasmados por ir allí a comenzar la obra, pero no creo que previeran cuánto esfuerzo les requeriría ni cuánta oposición afrontarían. Los primeros santos quizá pensaron que sus esfuerzos por edificar Sión tendrían un éxito más inmediato, pero sus cimientos hicieron posible la gran obra que ahora continúa. Tengo 3 sugerencias sobre qué hacer cuando nos cansemos de hacer lo bueno. Primero, asegurémonos de que lo que estamos haciendo sea necesario y acorde a lo que Dios ha pedido, que no sea algo autoimpuesto. Si lo que estamos haciendo nos frustra, quizá no sea la obra de Dios, o quizá lo estemos haciendo incorrectamente. Segundo, no cedan a la tentación de creer que Dios espera un desempeño perfecto. Él no requiere que corramos más aprisa de lo que nuestras fuerzas nos permitan.
ni que tengamos talentos o habilidades extraordinarios que superen los que nos ha dado. Solo requiere compromiso, el corazón, el deseo y una mente bien dispuesta. El Señor puede hacer que los que estén dispuestos sean capaces, pero no a la inversa. Es decir, al margen de los talentos que tengamos, Él no nos utilizará si no estamos comprometidos a hacer su obra y dispuestos a ayudarlo. Tercero, reconozcan que comparar su desempeño con lo que hacen los demás es la receta ideal para cansarse de hacer lo bueno. Si se sienten cansados de hacer lo bueno, si les preocupa no dar la talla o que sus esfuerzos sean insuficientes para marcar la diferencia, ruego que recuerden estos versículos de Doctrina y Convenios 64. El Señor solo desea su buena disposición y su corazón, su amor, su afecto y sus deseos. Si le ofrecen eso, Él compensará la diferencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, unido a todo esto que hemos aprendido con estas palabras tan hermosas del Elder Renland, quiero compartir con ustedes algo que dijo el Elder Donald L. Armstrong sobre todo esto, porque él sugirió este posible significado para las palabras mente y corazón bien dispuestos. Miren esta enseñanza que él nos da. El corazón es símbolo de amor y compromiso. Hacemos sacrificios y llevamos cargas por aquellos a quienes amamos que no soportaríamos por ninguna otra razón. Si no existe amor, nuestro compromiso disminuye. El tener una mente bien dispuesta connota dar nuestro mejor esfuerzo y nuestra capacidad intelectual y buscar la sabiduría de Dios. Sugiere que el estudio al que dedicamos toda una vida debe ser lo que es de naturaleza eterna. Significa que debe haber una relación inseparable entre escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Qué interesante, mis amados hermanos y hermanas. Cuando amamos, todo es posible. De hecho, ahora les voy a sugerir una escritura que habla cómo cuando amamos estamos más dispuestos a poner nuestro corazón y nuestra mente en Dios. Pero quiero darles ahora algo que creo que tiene que ver esto con un corazón y una mente bien dispuesta. Y yo personalmente creo que cuando el Señor dice esto, nos está diciendo, yo soy Jesucristo, vuestro Salvador. Sigue mi ejemplo. Como yo lo hice, tú lo puedes hacer. Y un ejemplo claro de esto es el bautismo. Queridos hermanos, cuando nos bautizamos, nos sumergimos totalmente en el agua, no a medias. De hecho, estoy recordando momentos cuando fui misionero y en otras ocasiones en que he efectuado bautismos. Cuando una persona ha dejado una rodilla por fuera, o un pie por fuera, o una mano. Estoy recordando siendo misionero cómo bauticé a un niño de apenas 8 años y sus piecitos se levantaban. Cuando yo lo sumergía, él levantaba sus piecitos. Entonces, literalmente, me tocó tener con una pierna sus piecitos abajo y poderlo sumergir para que cuando él se doblara, sus piernas pegaran contra mi pierna y no salieran de la superficie. El bautismo requiere una sumisión y una inmersión en el agua completa. De la misma manera, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor requiere nuestro corazón completo, no solo una parte. Así que cuando piensen, ¿qué le voy a dar al Señor? Recuerden su propio bautismo y cómo fueron sumergidos totalmente para servirle. Cuando nos comprometemos plenamente y estamos del todo dispuestos, miren, sucederá lo que dice en Doctrina y Convenios 21:6. Los cielos se sacudirán a nuestro bien, queridos hermanos, porque estamos comprometidos con la obra. No hay ni una parte de nosotros que no esté dispuesta a seguir al Señor. Pero muy al contrario, cuando somos tibios o estamos dedicados parcialmente a las cosas de Dios, nos privamos de unas de las bendiciones más grandes que tiene el cielo. Una de esas bendiciones es la devoción. La persona que se entrega totalmente a Dios crece en devoción y esa bendición llena su corazón de gozo. Quiero hacerles una pregunta ahora sobre esto de colocar la mente y el corazón. Pero vamos a ese principio de las cosas pequeñas. Entonces, para colocar el corazón y la mente bien dispuesta, hay que partir por cosas pequeñas.
Y esta es la pregunta que tengo para ustedes. ¿Qué cosas pequeñas podemos hacer todos los días para poner los cimientos de la obra de Dios y demostrar que queremos colocar nuestro corazón y nuestra mente al servicio de Él? Por favor, coloquen sus respuestas aquí abajo. Y antes de continuar, mis amados hermanos, recuerden que pueden dejar un like. No se vayan de la clase sin dejar un like, que reporta literalmente a su asistencia. Yo estuve aquí presente, pero que también ayuda para que otras personas vean esta lección, para que la encuentren fácilmente en las redes sociales y tal vez de alguna manera esta lección les pueda ayudar. Ahora hablemos de este asunto que tiene que ver con todos nosotros y que está en Doctrina y Convenios 65. Esto que tiene que ver con la preparación para la segunda venida del Salvador. A veces, de manera personal, mis queridos hermanos, he pensado en la segunda venida del Salvador como un evento para el cual nos preparan y es anunciado por todos los santos profetas de todas las épocas, incluido el presidente Russell M. Nelson. Pero también he llegado a pensar en la segunda venida del Salvador como un proceso, algo que inicia para mí desde el momento en que decidí entrar a las aguas bautismales. Y entonces empiezo a prepararme personalmente para ese gran momento. Creo que tal vez algunos de nosotros veremos como cuando abrimos las Escrituras y vemos algún principio del Evangelio y decimos, esto ya lo sabía por el Espíritu. No sé, mis amados hermanos, es algo muy personal, pero pienso que podrá llegar la segunda venida y tal vez muchos de nosotros, entre los cuales esperaría incluirme, con mucha humildad, podríamos decir, estas cosas ya sabía que iban a pasar. Sí, justamente las estaba esperando, porque ya había sabido de ellas. El que está preparado no teme, porque el que está preparado conoce, sabe de antemano, se prepara, queridos hermanos. Prepararse es alistarse, es estar listo para lo que el Señor desea. Ahora, como todo lo que enseñamos tiene que ver con nuestro Salvador Jesucristo, la segunda venida tiene que ver directamente con todo su plan de salvación. Y hagamos un recuento pequeñito en este momento del plan de salvación. Vivíamos con nuestro Padre Celestial en su presencia, como hijos espirituales de Él. Él, nuestro Salvador Jesucristo, muchos de sus profetas y nosotros mismos seguramente participamos de la creación de todo este mundo, este hermoso mundo, para venir a la tierra y vivir en ella. Y vinimos como hombres y mujeres. Pero el mundo cayó porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal. Entonces ya no pudieron estar en el jardín de Edén. Así que fueron puestos en este mundo que también cayó y se convirtió en un mundo, por decirlo así, de acuerdo a la enseñanza doctrinal, solitario y lúgubre. Y entonces este estado se convirtió en un estado de probación, donde el adversario vendría a probarnos, a tentarnos y hacernos cometer errores. Pero llega y surge la figura principal del plan de salvación y de todo el Evangelio. De hecho, esa figura tiene nombre y su plan lleva su nombre. El plan de nuestro Salvador Jesucristo. La expiación de nuestro Salvador nos prepara, nos redime de nuestros pecados, de nuestras acciones malas, de nuestros malos pensamientos y nos da la oportunidad de volver algún día a la presencia de Dios. Pero algo muy importante, la expiación de Jesucristo y su resurrección permite que algún día nosotros resucitemos también, nos levantemos y vivamos un milenio, un tiempo de gracia delante de Dios de preparación y nos prepara para el juicio eterno. Ahora, antes de este milenio, vendrá un momento especial, la segunda venida de Jesucristo. El Señor ha organizado todo en esta tierra, ahora en esta última dispensación, a través del profeta José Smith y de todos los profetas, hasta el presidente Russell M. Nelson, para preparar la tierra para su segunda venida. Así de importante es este momento. El Señor quiere abrir una puerta, que muchos escuchen el Evangelio y se preparen para este maravilloso y gran evento, la segunda venida de Jesucristo. Quiero compartir con ustedes el versículo 2 de la sección 65, donde el Señor justamente habla de la preparación
y de cómo Él espera que nosotros logremos estas cosas. Las llaves del reino de Dios han sido entregadas al hombre en la tierra, y de allí rodará el Evangelio hasta los extremos de ella, como la piedra cortada del monte, no con mano, ha de rodar hasta que llene toda la tierra. De esa manera, con las llaves de la predicación del Evangelio, con las llaves del reino de Dios que han sido entregadas, con la restauración en marcha, el Señor llenará el mundo con su Evangelio. Nosotros somos parte de llenar el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Lo estamos haciendo hoy, durante toda la semana, conectados aquí a través de esta lección y de todas las lecciones que les compartimos. No solo nosotros, sino también muchos otros buenos hermanos que lo hacen. Pero también se predica el Evangelio en las capillas, en las clases, en los hogares, en las noches de hogar, en las lecturas de escrituras. Y también se predica con un ejército de miles y miles de misioneros y misioneras en todo el mundo. El Evangelio de Jesucristo se prepara y se predica no solo en los hogares, no solo en las capillas, sino que también en las casas del Señor. Miles de obreros en todo el mundo nos abren las puertas de los templos, nos reciben con una sonrisa y nos ayudan a preparar, asistiéndonos y alistándonos para hacer y realizar ordenanzas redentoras, salvadoras, exaltadoras, que nos permitirán volver algún día a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y no solo nosotros, sino a todos aquellos que amamos, antepasados que incluso no tuvieron la oportunidad de oír y de alistarse para este gran momento. Ahora, ¿cuándo será eso? Si estáis preparados, no temeréis. El Señor no ha revelado la hora. Y estoy seguro, como lo dijo el profeta José Smith, que cuando lo haga, nuestros profetas lo sabrán. Porque como dice en Amós 3:7 en el Antiguo Testamento, no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. De hecho, el Señor en Mateo, en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente en el capítulo 24, los versículos 42 y 44. Leámoslos ahora. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos y hermanas, en la actualidad pueden haber algunas alarmas que literalmente nos avisen con algo de tiempo sobre algún sismo o algún movimiento telúrico que puede afectar incluso nuestras vidas. Pero cuando esas cosas suceden, que hace poco sucedió aquí en mi país, un movimiento muy fuerte de la tierra, un temblor, un terremoto, siempre me quedo pensando, ¿qué tan preparado estoy? Y muchas veces me doy cuenta que me falta mucho por prepararme. Y aunque no sepa la hora, sí sé que este es el momento de prepararme. Ahora, alguien le dirá, Señor, pero no me avisaste. Claro que te avisé. Como a las vírgenes, ¿recuerdan? Algunas estaban preparadas para la boda, para la venida del novio, y otras no. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. No me digas literalmente que no te avisé. He tenido a mis profetas durante toda la existencia de esta humanidad predicando mi evangelio a través de la Biblia, de los relatos bíblicos, a través del libro de Mormón y aún más ahora en esta dispensación del cumplimiento, a través de Doctrina y Convenios, de la Perla de Gran Precio y de profetas vivientes, reveladores, que a cada día puedes consultar y puedes saber cuál es mi voluntad y cómo te puedes preparar o cómo te podías preparar para este movimiento. Ahora leamos en el libro de Mormón, en primer Nefi, en el capítulo 22, el versículo 26 nos da, no sé si podríamos decir una señal, pero también nos da una consecuencia de lo que trae la preparación personal y familiar de nuestros núcleos. Miren lo que dice, y a causa de la rectitud del pueblo del Señor, Satanás no tiene poder, por consiguiente no se le puede desatar por el espacio de muchos años, pues no tiene poder sobre el corazón del pueblo, porque el pueblo mora en rectitud y el Santo de Israel reina. Y esto pasará justamente después, hermanos, de la venida del Salvador Jesucristo, cuando se ate, literalmente se amarra a Satanás. Y yo no os podría decir si eso es literal o no, pero lo que sí sé es que nuestros corazones estarán tan puros y tan limpios que no tendremos deseos de pecar. Ahora, uno podría decir, bueno, hermano Walter, esto será cuando venga el milenio. El pueblo tendrá ese corazón así de puro.
Pero podemos empezar a preparar nuestros corazones ahora, conociendo más del Evangelio, conociendo más a nuestro Salvador Jesucristo, portándonos un poco más como Él es, acercándonos un poco más a Él. Presidente Nelson justamente utilizó una palabra que a mí me llama la atención y que me gusta: redediquen. No solo pensemos en dedicar mi vida a Cristo. Tal vez todos los días de mi vida debiera pensar: hoy voy a rededicar mi vida a Cristo. Presidente Nelson dijo lo siguiente: los llamo a que redediquen su vida a Jesucristo. Los llamo a que ayuden a recoger al Israel disperso y a preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Eso lo dijo apenas hace muy poco, hermanos, cuando en un discurso hermoso llamado Lo mejor está por venir, el profeta del Señor nos pide: rededica tu vida, hermano, rededica tu vida. Walter, Eugenia, María, Alfonso, Julio, Alberto, dediquen su vida al Señor. Este es un buen momento para dedicar nuestra vida al Señor. Miren lo que dijo el elder D. Todd Christofferson también sobre esto, teniendo en cuenta que este es un gran evento que viene en proceso de nuestra propia vida. Preparar el camino del Señor es una responsabilidad sagrada que recae sobre cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Ahora, algunas personas pueden pensar: ¿qué privilegio tengo de tener el Evangelio? Lo voy a guardar solo para mí, como el obrero en la viña. Recuerden, el siervo de la viña que tomó el talento y lo ocultó bajo la tierra. Pero lo que el Señor quiere no es eso. El Señor justamente quiere darnos talentos para que los pongamos al servicio de su obra. El Señor es un Señor de oportunidades, pero también yo lo podría llamar un Señor de ganancias, porque Él recoge donde ha sembrado y aún donde no ha sembrado. El Señor siempre espera lo mejor de nosotros, así que es nuestra responsabilidad. Claro que es mi privilegio, qué privilegiado soy de tener el Evangelio. Pero, mis queridos hermanos y hermanas, no puedo pasar a una actitud soramita pensando: tengo el Evangelio, gracias por bendecirme, gracias por hacerme mejor que todos estos mis hermanos, e irme a casa y no volverme a acordar de Dios. Porque cuando hago eso, literalmente no solo no me acuerdo de Dios, sino que al mismo tiempo no me acuerdo de sus creaciones, de sus hijos a los que tengo que servir. Es mi responsabilidad compartir este Evangelio, servir y que otros vean la luz de Cristo en mí. El elder David A. Bednar, también del quórum de los 12 apóstoles, enseñó lo siguiente: debemos ser diligentes en nuestra preparación espiritual para la venida del Salvador. ¿Cómo se están preparando ustedes espiritualmente? ¿Cómo nos estamos preparando cada uno de nosotros espiritualmente para esa segunda venida? Quiero hacerles esta pregunta ahora, queridos hermanos. ¿Qué acciones concretas, hermanos, están tomando para prepararse para la segunda venida? Por favor, coloquen sus respuestas aquí abajo. Voy a aprender mucho y seguramente, como voy a aprender, voy a tomar muchas de sus sugerencias para mi propia vida. Y les aseguro, mis amados hermanos, que si ustedes dejan una nota aquí abajo, un comentario, muchos de nosotros vamos a leerlos. ¿Qué sugerencias tienen ustedes? ¿Qué acciones están tomando para prepararse para ese momento tan especial? Y una tarea práctica para que realicen esta semana, incluso como parte de su noche de hogar, o por qué no en su estudio personal. Estudien las señales de la segunda venida en las Escrituras. A veces es bueno conocer de esas señales para prepararnos mejor, no para asustarnos ni para alarmarnos, ni para sacar conjeturas de cosas que no sabemos, y mucho menos, mis queridos hermanos, para especular. No se trata de eso. La idea de estudiar las señales de la segunda venida que hay, por ahora, escritas en las Escrituras, es para que nuestra preparación sea más consciente y nuestro corazón esté más dispuesto a las cosas del Señor. Muy bien, ahora pasemos a la sección 66 antes de cerrar esta clase. Y es que hay un hombre que se llama William McLellin, que incluso llegó a ser un apóstol en esta dispensación del Evangelio. William McLellin tenía algo
hermanos. Tal vez yo no podría decir si creía o no creía, porque al parecer es un hombre justo, es un hombre bueno, hasta donde se defiende, pues, dentro de la rectitud. Pero él tenía muchas preguntas sobre la importancia de la obediencia y el arrepentimiento continuo. Y el Señor lo llama justamente a eso y le muestra que conoce sus pensamientos. Creo que hay algo de duda de manera personal en él cuando le dice al profeta, si eres un profeta del Señor, estoy parafraseando y estoy armando aquí la historia, dime cuáles son mis preguntas que yo tengo para el Señor. Pero no se las dijo al profeta José Smith. El Señor le mostró a William que él conocía su corazón, revelándole cosas muy, muy personales. Y entonces William testificó acerca de la veracidad de este evangelio. Miren lo que dice en el versículo 3 de esta sección 66. De cierto te digo, mi siervo William, te encuentras limpio, mas no del todo. Arrepiéntete, pues, de las cosas que no me complacen, dice el Señor, porque Él te las mostrará. Bueno, qué interesante es este versículo, mis queridos hermanos. Te encuentras limpio, mas no del todo. Muchas veces a nosotros nos podría pasar algo similar, encontrarnos limpios, mas no del todo. Hay cosas en nuestro corazón, hermanos, y ojalá, por favor, no las vayan a escribir aquí. Pero hay cosas en nuestro corazón que pueden necesitar un cambio. William McLellin, según nos cuenta la historia de la iglesia, su esposa murió siendo joven. El Señor, unos versículos más adelante en esta sección 66, le habla acerca del adulterio que hay en su corazón, que se cuide de ese pecado. Pero al parecer su esposa murió de joven y vivieron una vida feliz, y él era un esposo fiel. Tal vez el adulterio viene por pensamientos o decisiones o imágenes o sentimientos que vinieron a él después de la muerte de su esposa. William McNally, con tristeza, tengo que decirlo, al final abandona la iglesia y al parecer, según la historia, no regresa nunca más. Pero al menos su ejemplo podemos tomarlo, de arrepentimiento por ese momento, por ese tiempo en que estuvo al lado del Señor. Ahora, ¿cómo puedo yo estar más cerca del Señor y ser obediente a Él? Bueno, miren, hermanos y hermanas, nuestro Salvador Jesucristo nos llena a nosotros con su amor. Cuando estamos cerca de Él, estamos llenos de su amor. Y cuando estamos llenos de su amor, estamos más susceptibles, más dispuestos. ¿Recuerda lo que hablamos del corazón y la mente bien dispuesta? Cuando estamos cerca del Salvador, estamos más dispuestos y nuestro corazón está más blandito. Es un corazón de carne y no de piedra, donde el Señor puede actuar. Y entonces el amor nos lleva a la obediencia. En Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 14, en el versículo 15, nos dice una de las máximas más claras y directas, uno de los principios doctrinales más tácitos que hay en el Evangelio. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hablando del amor y del arrepentimiento que nosotros debemos tener, el presidente Henry B. Eyring dijo lo siguiente: el arrepentimiento es un proceso continuo que nos acerca al Salvador. Y me gusta esta palabra porque yo la utilizo mucho y creo que ustedes también en sus lecciones. Es un proceso, queridos hermanos. Y entonces, un proceso comienza aquí y termina ¿dónde? De acuerdo al tiempo. No es un evento que se toma durante un día y ya, no se debe hacer más. No es un checklist donde yo hago mi marca y digo, ya me arrepentí, ya no tengo que arrepentirme más. Aún así, el arrepentimiento se genera cada día y en cada acción, en cada momento. Vamos como haciendo ese checklist momentáneo y voy siguiendo y me voy arrepintiendo. Ahora, arrepentimiento continuo y constante no significa que yo continua y constantemente esté pecando, sino que mi corazón es proclive a lo que es malo, a lo que es caído por la naturaleza que tenemos, según nos dicen las Escrituras, que es sensual, carnal y diabólica. Nosotros podemos abolir eso en la medida en que nos acercamos a Cristo. De hecho, el discurso donde el presidente Eyring dice esta frase, miren cómo se llama: el Evangelio de Cristo conduce a la conversión. Si yo estoy cerca de Cristo, yo seré conducido a la conversión. Presidente Dieter F. Ullrich, en ese tiempo miembro de la primera presidencia, dijo: la obediencia es la manifestación de nuestro amor por Dios.
cuando obedecemos, le decimos, le amamos. Como un esposo, cuando trata con amor a su esposa, le está diciendo que la ama. Como un padre, cuando da el mejor ejemplo a sus hijos, les está diciendo que los ama. El amor se demuestra, no es solo de palabras. La obediencia, que es un acto, es la manifestación misma del amor que tenemos por Cristo y por nuestro Padre Celestial y por todos los que Él nos ha dado para el cuidado. Presidente Thomas S. Monson dijo algo que me encanta. Él dijo que la obediencia trae bendiciones y la obediencia exacta trae milagros. En la medida en que me acerco más al Señor, ya no solo le obedeceré, sino que le obedeceré de una manera más constante. Como dice nuestro presidente Russell M. Nelson, de una manera intencional, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, les hago entonces una pregunta, o tal vez dos, para terminar este principio. ¿En qué áreas necesitas mejorar tu obediencia al Señor? Esta pregunta es muy interesante porque nos lleva a un punto. A veces, por algún hecho de egoísmo o de orgullo, tal vez, pensamos como, wow, yo estoy obedeciendo mucho a mi Padre Celestial. Yo soy muy obediente. Pero cuando hacemos una reflexión sincera, podemos encontrar, como decimos en mi profesión de coaching, áreas de mejora. ¿En qué áreas de tu vida puedes mejorar esa obediencia al Señor? Por favor, coloca tus comentarios acá. Vamos a aprender y de pronto hasta nos vas a ayudar a descubrir un área que nosotros no hayamos tenido en cuenta. Y la segunda pregunta es esta. ¿Cómo puedes hacer del arrepentimiento una práctica diaria? Ahora, te dejo una pequeña tarea con todo esto, mis queridos hermanos. Establece metas específicas para obedecer los mandamientos con mayor fidelidad durante esta semana. Entonces, coloca una lista de cosas que harás esta semana que demostrarán tu obediencia al Señor. Y coloca lo que esperas alcanzar después de obedecer ese mandamiento. Tal vez no exageres, solo coloca 2 o 3 cosas que vas a obedecer esta semana y qué esperas lograr al obedecer esos mandamientos. Seguramente eso te va a ayudar y te va a acercar mucho más al Señor. Queridos hermanos y hermanas, si ustedes sintieron en algún momento durante esta lección gozo, paz, amor, bondad, esos son frutos del Espíritu. Yo sentí muchos de ellos durante esta lección. Eso significa que el Espíritu nos ha edificado mutuamente y nos ha ayudado a aprender, recordar y a reforzar algunos conceptos doctrinales importantes. De mi parte, testifico que Jesucristo es nuestro Salvador, que por medio de Él y por su ejemplo podemos perdonar. Él nos enseña lo que puede ser y significar para nosotros un corazón y una mente bien dispuesta, que es un requerimiento para llegar a su presencia. Él nos ayuda a prepararnos y quiere que nosotros estemos en ese gran momento de su segunda venida, cuando Él vendrá y seguramente nos diga, buen siervo y fiel. También Él espera que seamos obedientes, que nos arrepintamos constantemente. Por medio de su expiación, nosotros podemos lograr el perdón de nuestros pecados cuando entramos en un proceso de arrepentimiento. Dejo todas estas cosas, mis amados hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues termino esta clase invitándoles a que puedan verla y compartirla. Si quieren volver a verla, ya saben dónde la encuentran, aquí en More God Foundation. También en un ratito, Liz va a compartir su clase de Ven Sígueme Express, así que espero que también la puedan acompañar. Y esta noche tendremos para ustedes una entrevista muy hermosa con una persona excelente, así que no se la pierdan ahí en el programa que tenemos para ustedes de Santos de la Vida Real. Recuerden, somos More God Foundation, una organización non-profit, sin ánimo de lucro. Estamos aquí para predicar el Evangelio. Muy pronto vamos a compartir con ustedes más cosas con las cuales ustedes también pueden llevar este evangelio a muchas personas. Si quieren hacer una donación, la agradecemos porque se requieren muchos recursos para hacer todo lo que hacemos con mucho amor para ustedes. Si quieren hacerlo, pueden buscar los enlaces o enviar un mensaje en los comentarios, en los enlaces que hay aquí abajo en la descripción. Les amo con todo mi corazón. Espero que esta clase les ayude a ustedes y a mí a perdonar, ser más semejantes a Cristo, a buscar en nuestro corazón qué cosas podemos mejorar en nuestra mente y entregarlas a Dios.
y de esa manera ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Los amo mucho. Un fuerte abrazo. Feliz día de reposo y feliz semana. Chao.